Está con nosotros Juan Catracasas, que es presidente de la Asociación Infancia Robada y también padre de un chico que fue abusado sexualmente en el entorno de un colegio de Opus Dei, y compartirá esta experiencia con nosotros. Tendrá unos 30 minutos para poder hacer su exposición y otros 20 para un debate abierto por la sala. Bueno, gracias por venir. Pues, buenos días, muchas gracias, Miguel, por invitarme a este acto. Bueno, yo he traído un papel con 4 líneas. No me voy a basar mucho en el papel porque creo que la experiencia lo dice todo. Entonces, estoy acostumbrado a, cuando hablo de este tema, escaparme del papel y hablar de lo que hemos vivido, de mi familia, lo que están viviendo muchas víctimas del ámbito eclesiástico, menores de edad, debido a casos de pederastia. Y bueno, empiezo. La realidad de los abusos y agresiones sexuales en menores, hay que tener en cuenta siempre que hay 3 figuras en este tema. Por una parte es un delito. Cuando durante muchos años hemos estado hablando de pecado, o la gente ha estado hablando de pecado dentro de la Iglesia, el pecado para un católico, un creyente, pues efectivamente existe, es un pecado y hay que respetarlo. Pero por encima de un pecado vivimos en un Estado social y democrático de derecho, en un ordenamiento jurídico, y cualquier ataque a la integridad de un menor es primero un delito. Los ataques contra los derechos de la infancia, que también es el segundo punto, aparte de delito, es un ataque a los derechos de la infancia, ocurren en una edad en donde, y esto desde un punto de vista facultativo, el menor está en pleno proceso de formación de su personalidad. Esto, digamos que vulnera por completo no ya la integridad, sino la formación de ese menor, causándole continuos picos en su rendimiento personal, en su sociabilidad, en su confianza. Incluso cuando ocurren estos delitos, estos menores se sienten en parte culpables, tienen un sentimiento de culpabilidad llevado muchas veces por un sentido de no haberlo evitado. Y por último, y esto es algo que también se suele olvidar, es una cuestión de salud pública. Y por eso, tanto como delito, como ataque a los derechos humanos y como cuestión de salud pública, creo que queda mucho por hacer, que los poderes públicos, y aquí pongo el dedo acusador más allá de la Iglesia, en los poderes públicos durante mucho tiempo no han estado haciendo los deberes que deberían haber hecho. Esto ha sido una realidad escondida. Yo siempre hablo de dos conceptos: amnesia colectiva, en la cual me incluyo, porque esto no ha partido de los casos que hemos ido denunciando hace pocos años, tiene un recorrido muy largo en la historia, y todos hemos mirado para otro lado, probablemente porque hemos pensado que a nosotros no nos iba a tocar, o que estábamos hablando de poco más o menos que del Código Da Vinci o de una novela, una tragedia o un drama. Y aparte de la amnesia colectiva, ha habido también una ignorancia deliberada. Cuando digo ignorancia deliberada me refiero a que en la Iglesia, cuando contabas esto, podía haber por parte de algunos sacerdotes, curas, obispos, mala fe, en el sentido de ocultar, de encubrir, pero también había gente que sabía que estaba ocurriendo y prefería ignorarlo. A mí me ha llegado a pasar cuando mi hijo empezó a contar una parte del relato, por compartirlo con gente cercana a mí, empezaba a contar y me decían, igual es mejor que no sepa nada. O sea, una especie de cobardía, una especie de ignorancia deliberada, en el sentido de que cuando hay un problema y quien ha causado el problema tiene un poder, una impunidad, pues la gente prefiere mirar para otro lado. Una de las características de la Asociación Infancia Robada, y esto quiero dejarlo claro, no es, y además nos sienta mal, que la gente nos considere valientes, héroes. Los héroes y los valientes son las personas
en un momento de dificultad para denunciar un delito, tomaron la decisión de denunciarlo, porque han sido el mascarón de prueba de una lucha que está empezando, que necesita más tiempo, y vamos recorriendo las fases necesarias para que tanto la Iglesia como los poderes públicos empiecen a trabajar en serio con todas estas víctimas. Los puntales de la Asociación de Infancia Robada, como el del resto de asociaciones y el resto de víctimas, son tres. Por un lado, y esto viene a nivel político de entre la 12 y la 13 legislatura, la aprobación de una ley de protección integral a la infancia y adolescencia, que incluye una serie de puntos muy importantes a la hora de acompañar y permitir que estas víctimas se puedan adaptar a la sociedad con un rendimiento pleno, o lo más pleno posible, y una evaluación continua tanto a nivel laboral como a nivel estudiantil. Un cambio y una reforma al alza de los plazos de prescripción para estos delitos. Como se sabe, hasta ahora eran 18 años más 5 para los delitos leves, más entre 10 y 15 para los delitos graves. El anteproyecto del borrador que se planteó en la 13 legislatura y que no pudo cristalizarse porque obviamente no hubo prolongaciones en la legislatura, hablaba de empezar a contar a partir de los 30, y nosotros siempre hemos defendido, junto con otro tipo de asociaciones como Save the Children, la imprescripción de estos delitos. Si bien en este país, y por temas garantistas y por temas constitucionales, habría que reformar la Constitución, también entendemos que uno de los motivos de la pena en un ordenamiento jurídico es la justicia reparativa, la reinserción del delincuente o del victimario, pero sí que creemos que el plazo de 30 años se queda corto, y esto está basado en estudios. Es decir, la mayor parte de las víctimas de abusos sexuales y de agresiones sexuales están empezando a contar su relato a partir de una edad. Y nosotros hemos hecho un cálculo según el cual, ya que no es posible que estos delitos sean imprescriptibles del todo, por lo menos creemos que un plazo de entre 40 y 50 sería más creíble y más real, más justificable a la hora de proteger a estas víctimas. Y luego, hay un tema fundamental. ¿Qué ocurre? Que es una dualidad que además yo he reunido hace un año con la Oficina del Defensor del Pueblo, lo planteamos, porque en derecho comparado y en algunos países se tiene en cuenta la dualidad entre justicia y verdad. Y voy a poner ejemplos empezando por el caso de Salesianos en Bilbao y otra serie de ejemplos. ¿Qué ocurre cuando un victimario reconoce lo que hizo, lo que perpetró, cuando hay unas secuelas en la víctima, pero ese delito ha prescrito? El Estado de Derecho no puede permitir, primero, que esa persona o esas personas no tengan reconocimiento como víctimas y puedan ajustarse al planteamiento, por ejemplo, del Estatuto de la Víctima de 2015, pero lo que es más grave, un Estado de Derecho, porque haya prescrito un delito, no puede permitir que un victimario, un pederasta, siga actuando libremente y esté en contacto con menores de edad. Entonces, si la justicia no es capaz de amparar o de tener en cuenta ese vacío, esa laguna, habrá que tomar algún tipo de medida, no en función de la justicia, pero sí en función de la verdad. Acoger a la víctima, que tenga ese reconocimiento de víctima, para que pueda optar a una serie de medidas de acompañamiento que les facilite los poderes públicos, y por supuesto los victimarios, los pederastas, no puede consentirse que señores o curas de 70, 80 años sigan estando impunes en contacto con menores, como ha ocurrido, ya digo, no en uno ni en dos, en 3 y en 4 casos que yo conozco. El motivo de que yo esté aquí, obviamente, es un motivo personal. Sí quiero dejar claro que en todo este tiempo
y por el recorrido que hemos tenido, hemos ido conociendo otra serie de víctimas, no solamente del ámbito religioso, también del ámbito intrafamiliar y del ámbito deportivo. Tenemos mucha relación con Gloria Viseras de Oro, Plata y Bronce, que es una asociación que se dedica al asesoramiento y tratamiento de víctimas de los ámbitos deportivos, y del ámbito intrafamiliar, que es un tema que tanto a la secretaria de la asociación como a mí nos ha tocado seguir, porque hemos recibido multitud de llamadas de víctimas, pero multitud. Yo diría que, y esto lo puedo decir tranquilamente, hemos recibido más llamadas de víctimas del ámbito intrafamiliar que de víctimas del ámbito religioso. Con esto no estoy diciendo que no hayamos recibido llamadas del ámbito religioso, pero las víctimas del ámbito intrafamiliar han sido multitud. Nosotros decidimos que para tener una asociación tienes que tener una estructura, lo primero. Nosotros tenemos una estructura que es reciente, tenemos muchas víctimas asociadas, pero no podemos, y si intentáramos hacer, mentiríamos, atender sí, pero digamos, dar protección o dar apoyo más allá de la atención a víctimas del ámbito intrafamiliar, pues primero no es nuestra experiencia, y también entendemos que cualquier avance, cualquier reforma que consigamos en un plano jurídico técnico con la generalidad, o sea, con las víctimas del ámbito eclesiástico, repercutirá también en la generalidad. Con lo cual hemos decidido centrar nuestro esfuerzo en el ámbito eclesiástico. El caso concreto, yo podría hablar de muchos casos, no solamente del mío, podría hablar de los casos de maristas, podría hablar de los casos de Montserrat, podría hablar de los casos de claretianos de Madrid, podría hablar de los casos de salesianos de Bilbao. En fin, esto no es algo que afecte única y exclusivamente ni a una congregación, ni a una prelatura, ni a una secta. No, esto por desgracia está repartido de una forma indiscriminada en todos los ámbitos, y cuando hablamos del ámbito eclesiástico, en prácticamente la totalidad de congregaciones. Es algo que me consta que en el Vaticano son conscientes de ello, y yo espero que con los cambios que está habiendo, aunque es todo muy lento, y nosotros cada vez que el Papa Francisco ha movido ficha, seguimos diciendo que no bastan las palabras, que hemos hecho, y de momento palabras hay muchas, hechos hay más bien pocos, pero sí que tenemos la esperanza, yo al menos, porque a pesar de todo sigo considerándome cristiano, de que esto pues haya empezado a explotar y termine de explotar, y todas las víctimas puedan ser acompañadas y atendidas como es debido, y no como ha sido hasta ahora, que de verdad ha sido lamentable. En el caso que se refiere a mi familia, a mi hijo, ocurrió en el colegio de Azterueta de Leioa. El victimario era un numerario del Opus Dei, y mi hijo empezó a contar una parte del relato en mayo del 2011. Cuando digo empezó a contar una parte del relato, creo que es un tema muy importante, que además en un foro como este, en donde me consta que habrá psicólogos y facultativos, creo que me van a entender a la primera. Las víctimas no cuentan un día porque se les cruza el cable, y cuando hablo de víctimas aquí ya englobo a todas las víctimas de violencia sexual, con independencia de su condición, del sexo, de la edad. Las víctimas, para empezar a contar, necesitan primero romper ese muro que les aleja de la propia culpabilidad, de esa sensación que tienen de que primero están perdidos, de que alguien les está sometiendo a una especie de tortura psicológica, física, y probablemente sea ese el momento que con ayuda una víctima empieza a contar una parte del relato. Digo esto
porque en el juicio en la Audiencia Provincial de Vizcaya, el fiscal, que por cierto actuó de una forma muy peculiar, no voy a utilizar otros términos, esto lo pudo ver todos los medios presentes en la sala, actuó más como acusador de la víctima que como acusador del victimario, contemplando, pidiendo unas penas totalmente absurdas. Llegó a decirme a mí en mi declaración que a ver si era consciente de que mi hijo había engrosado el relato del tiempo. Claro, yo creo que este es otro de los temas que hay que modificar y reformar en todos los delitos de violencia sexual, sea contra menores o sea contra mujeres. Y es que los jueces, los fiscales, incluso algunos facultativos, creo que no son conscientes de con qué están trabajando cuando tienen una víctima de violencia sexual delante. Hace falta una mayor formación de jueces, fiscales, trabajadores sociales también, facultativos, de cara a contemplar y de ayudar a estas víctimas. Porque por la experiencia que yo tengo, yo conozco trabajadoras sociales, unas cuantas, y me cuentan que a nivel de violencia contra la mujer está habiendo muchos progresos, pero a nivel de violencia contra la infancia todavía queda muchísimo por hacer. Creo que es fundamental que haya una reforma y que sobre todo a los facultativos, a los psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, se les dé un mayor peso en los procedimientos que se abren en este tipo de delitos. Porque la palabra de un facultativo, el trabajo, el esfuerzo de un facultativo, sea trabajador social, sea psiquiatra, sea psicólogo, tiene un impacto, un valor fundamental a la hora de acompañar en el procedimiento a las víctimas. Basta decir que cuando, es obvio y conocido, cuando un menor es víctima de abusos y va a un juzgado y se abre un procedimiento, según el Tribunal Constitucional y según el Tribunal Supremo, su relato de los hechos es prueba suficiente. Es decir, no hace falta más pruebas siempre que vayan amparadas o acompañadas de los peritajes de los facultativos, de los juzgados. Pero, por ejemplo, en el caso de las mujeres mayores de edad, esto no es así. Necesitan algo más como prueba. Cuando, por ejemplo, el colegio Gaztelueta salió con la sentencia de 11 años de condena en la Audiencia Provincial de Vizcaya, en espera de la ratificación por parte del Supremo, que es lo que estamos esperando ahora, diciendo que no había pruebas contra el profesor y que esa sentencia, poco más o menos, que había caído llovida del cielo. Bueno, es curioso que un colegio amparado por el Opus Dei haya pasado de ver fantasmas, o sea, de decir que nosotros veíamos fantasmas, a verlos ellos. Las presiones, amenazas, descalificaciones, agresiones y reagresiones contra la víctima, en este caso, fueron vomitivas, lamentables. Yo creo que en esta sociedad hemos vivido una serie de circunstancias que son hermanas. Cuando a una víctima que le violan en un portal la descalifican, publican sus fotos para señalarla con el dedo, en fin. En el caso de Gaztelueta ocurrió lo mismo, en la rueda de prensa del colegio, y no es que lo diga yo porque soy el padre de la víctima, todos los medios que informaron, porque obviamente hay medios que no informan de estas cosas, pues creo que estaban de acuerdo. Es decir, es como lo que hicieron en ese colegio con la rueda de prensa y también llevando a los medios de comunicación a la sala donde ocurrió todo. Es comparable, y esto me lo dijo una periodista, como si en el caso de la manada hubiesen llevado
a la prensa al portal y les hubiesen dicho, miren, en este portal no podían haber ocurrido esos hechos. O sea, el comportamiento del colegio y de lo que está por encima del colegio, que ha sido incapaz en todo este tiempo de decir, ni esta boca es mía, pues me parece primero impropio de un grupo que presume de libertad, de catolicismo, de ocuparse de los demás. Creo que fue, a mí, de verdad, y viendo desde un punto de vista objetivo, todo lo objetivo que puedo ser, para mí fue primero un ataque a lo más caro que tiene un padre, que es un hijo, pero también una decepción. Y una decepción, porque cuando tú mandas a tu hijo a un colegio, a tus hijos, buscas primero protección, porque esto ya no lo digo yo, lo dice la ley, es decir, cuando tú dejas a tu hijo en la puerta de un colegio, es el colegio el que asume esa responsabilidad. Pero cuando encima de denunciar unos hechos gravísimos, a puerta cerrada, te dan la razón, dándole un matiz burlesco y muy propio de estas estructuras de poder, pero te dan la razón. Y cuando te dicen que no cuentes, y cuando no investigan, no hacen nada, no mueven un dedo prácticamente, y tú un día te llama un periodista y lo denuncias públicamente, porque este es otro de los temas muy importantes. Se nos ha acusado de estigmatizar a nuestro hijo, se nos ha acusado de... Pues los jueces, los 3 jueces de la Audiencia Provincial, en esa sentencia, no solamente negaron que hubiésemos estigmatizado a nuestro hijo, sino que aplaudieron nuestra decisión, porque entendieron que en la situación en la que estábamos, contra la pared, con una serie de presiones y de comportamientos cuanto menos peculiares por parte incluso de Fiscalía de Menores, bueno, pues tomamos una herramienta que se nos ofreció y que debo decir, y esto ya es un aplauso a ciertos medios de comunicación como visibilizadores de estos problemas, bueno, pues los jueces alabaron que tomáramos mano, echáramos mano de esa herramienta. Aparte de esa especie de rueda de prensa que es el colegio, por ejemplo, de alguna forma, también ha habido una mirar para otro lado, con alguna excepción, muy pocas, yo creo que las se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos, por parte de las familias del colegio. Las familias del colegio se comportaron mirando para otro lado, incluso me consta que en algún caso azuzándonos más, es decir, agrediéndonos más, faltando a la verdad de una forma insolente y acusando una vez más a mi hijo de que más o menos que estaba chalado. Mi hijo era un chico plenamente normal, y aunque no lo hubiese sido, hubiese dado igual, porque lo que tuvo que sufrir y las torturas psicológicas, porque ya no hablo solo de abusos sexuales, hablo de torturas psicológicas por parte de ese señor. Los depredadores sexuales, si tienen un punto muy en común entre todos ellos, y esto es parte de esa violencia machista, es que destrozan a las víctimas incluso más desde un punto de vista psicológico que desde un punto de vista físico. El estar todo el día faltando al respeto de un menor, mandándole, por ejemplo, a rascar chicles en el suelo con una espátula porque mi hijo era incapaz de reconocer que había copiado en un examen, lo cual es mentira, porque mi hijo, yo tengo 2 hijos, uno pequeño, otro mayor. En el caso de la víctima, puedo decir que creo que como yo, o sea, si hubiese querido copiar un examen, pues hubiese sido incapaz, porque se me hubiese caído el boli al suelo. Pero, o sea, bueno, este señor se inventó una serie de circunstancias con respecto a la víctima
y la aisló de su entorno. Mi hijo estaba plenamente integrado entre sus amigos, jugaba al fútbol del equipo del colegio, sacamos las notas normales. Cuando digo normales, digo normales. Y este señor lo que hizo fue lo que hacen todos los depredadores sexuales: aíslan a la víctima, ponen a la víctima en contra del grupo, e incluso intentan ponerla en contra de sus padres, porque también me consta que le decían que los padres éramos poco más o menos que idiotas y que le hicieran caso a él. Y cuando ya lo tienen aislado es cuando se lanzan sobre él. Este fue el procedimiento utilizado por el pederasta victimario del colegio Azterueta. Nosotros estamos esperando una sentencia. Puede que seamos, dentro de la asociación Infancia Robada, los únicos que hemos iniciado un procedimiento en la vía ordinaria, y que probablemente iniciemos, si cabe, el procedimiento que nunca se abrió y se cerró en falso por vía canónica. Nosotros hemos tenido que luchar en las dos frentes, es decir, esto ha sido como una especie de novela, bueno, antes hablo del Código Da Vinci, pues, más o menos, porque hemos tenido enfrente a lo más oscuro, rancio de la Iglesia, y hemos tenido también enfrente a una parte este señor tenía cierta relación con un partido político por vía familiar, y también creo que hemos tenido una presión que ha sobrevenido, que ha llegado por ahí. Yo espero que todas las víctimas, independientemente de que en su momento no pudieran abrir ese procedimiento, otras sí han abierto un procedimiento a título canónico, al menos puedan tener ese reconocimiento de víctima. Sabemos y somos conscientes que vivimos en una situación económica general, no muy positiva, que hay muchas causas a nivel social que hay que cubrir, proteger, empezando desde los pensionistas a la igualdad, pasando por la violencia de género, violencia machista, pero también la violencia infantil es muy importante, porque al final estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de niños y niñas, que cuando les ocurre esto, y en el caso de mi hijo, diré que es un triste récord el que ha tenido, porque ha tenido récord en poder expresarlo, pero también ha tenido otro récord, que es el que acreditaron las médicos forenses en el juzgado cuando le dieron una fiabilidad que rondaba prácticamente el 100%, y cuando no fue del 100%, no fue porque simplemente no les dio tiempo a plantearle todas las preguntas. Entonces creo que es fundamental que, independientemente de que haya prescrito el caso, cuando hay un reconocimiento por parte del victimario, la víctima tenga un reconocimiento social, público, de los poderes públicos, cuando es en la Iglesia, de la Iglesia, pero incluso el otro día se filtró a la prensa la nueva ley de violencia sexual. Sé que hay comunidades que ya lo que voy a hablar lo llevan, incluyendo el Euskadi, lo llevan incorporando a su actividad desde hace tiempo. Las víctimas no hay que esperar a que termine un procedimiento judicial para darles la condición de víctima. Me consta que en esa ley de violencia sexual se considera que una víctima es víctima desde el momento en que la denuncia. En este caso, esto ocurrió en los cursos 2008-2009, 2009-2010. Mi hijo empezó a contar una parte del relato, o la parte primaria del relato, en mayo de 2011. En todo ese tiempo, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió un cambio total. O sea, mi hijo de la noche a la mañana, ante la impericia de sus padres
y hay mea culpa. Ves que no duerme bien, tiene pesadillas, vómitos, indisposiciones repentinas, no quiere ir al colegio. Cuando primero ves esto dices, pues no quiere ir al colegio, pues ¿qué le pasará? No sé, incluso habla desde la impericia de un padre y una madre, que no te esperas esto, claro, obviamente. Dices, pues ahora la pubertad, ¿no? A todos nos ha tocado y a algunos actúan de una forma. No era la pubertad. Y es más, el que se dio cuenta, además que me acuerdo de esa mañana, mi hijo no quería ir al colegio. Me costaba un triunfo yo. Incluso le tenía que acompañar yo a la parada del autobús, que luego lo estuve haciendo con mi hijo el pequeño también, que estaba cerca de casa. No quería, o sea, pero claro, no quería. Pero es que ya un día se encerró en el baño y yo recuerdo empujando la puerta del baño y me lo encontré detrás de la puerta así, en posición fetal, con las manos así, y fue cuando le vi, por primera vez le vi atemorizado, o igual no era la primera vez que estaba atemorizado, pero fue la primera vez que yo lo percibí. Y fue cuando le dije a mi mujer, a mí se me encendió la luz en ese momento. Igual tardé hasta tiempo en que se me encendiera, no mucho, pero tardé. Le dije, no, a este niño no es la pubertad, ni leches. Es que hay algo en el colegio que le da un terror tal que es capaz de ponerse detrás de una puerta así. Y de esta forma tan simple es cuando empiezas a notar que algo pasa. Claro, lo primero, y no piensas en abusos sexuales, ni mucho menos que un profesor le está haciendo esas cosas. Piensas en los compañeros. Y centras tu esfuerzo en ver si tiene algún problema con sus compañeros. De hecho, lo primero que dice mi hijo en Artaza, llorando, y mi mujer llorando, y yo casi, es que le están amenazando. Eso fue lo primero que dijo. Mi hijo no contó todo como pretendía el fiscal. A ver, os voy a contar lo que me ha pasado. No funciona así. Tu hijo y una mujer que es víctima, me imagino que pasará parecido, empieza poco a poco y te va contando. Y además es fundamental que en ese momento tú eres padre y la madre es madre. Y obviamente tú quieres lo mejor para tu hijo. Y si tu hijo tiene un problema, lo primero que haces no es decir, ¡ay, vamos al psicólogo! Como también pretendieron en el juicio. Ponerlo en un celofán, no le digáis nada y llevarlo a un psicólogo. Pues igual es lo que hay que hacer, pero ¿qué padre hace eso? Si tu hijo tiene un problema, intenta saber qué problema tiene tu hijo, de entrada. Y una vez que sepas de qué va el problema, vas al psicólogo. Pero no es esto de a las víctimas hay que rodearlas de un celofán, ponerlas en una situación estanca, no decirles ni mu, porque lo demás puedes interferir. No. Mi mujer y yo nos limitamos siempre a preguntar qué le pasaba. Yo no interferí, ni como ha dicho el colegio, mi mujer indujo al relato a su hijo, que esto también lo hemos tenido que oír, que la madre había inducido el relato al niño. O sea, ya es el colmo de la desfachatez y de la sinvergoncería, ¿no? Entonces, ves un tema físico, ves una serie de problemas, no sé si ya digo, indisposiciones repentinas o no tan repentinas, ausencia de sueño, dificultad para conciliar el sueño, vómitos, dolores de tripa, y luego ya es cuando un día empiezas a ver de dónde viene todo eso. Y claro, a día de hoy dices, y bastante bien estaba para lo que estaba soportando, porque yo siempre he dicho, yo no sé si hubiese podido soportar eso en mi infancia. Yo siempre he presumido de que tenía muy buen contacto con mi madre, y a mi madre le contaba, todos tenemos más feeling por las cosas con tu padre, con tu madre. Yo para cosas de este tipo que no me han pasado, pues hubiese acudido a mi madre probablemente antes que a mi padre. Pero bueno, en el caso de mi hijo, creo que acudió a los dos, más o menos por igual, no sabría distinguir. Y ya es un problema de feeling. Una hija, pues igual puede contar más cosas a su padre o a su madre. Un hijo, lo mismo. Pero lo bueno es escuchar, atender, no presionar, que él
o ella sean capaces de contar a su ritmo, sin interferencias. De entrada, a ti, pero luego, cuando el relato ya se complica y tienes en manos de un facultativo que para eso están, para atender también a las víctimas y ser el complemento idóneo para estos casos. Por eso digo que en los procedimientos y en este país los facultativos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales tienen que ganar espacio, hay que darles más espacio, porque son fundamentales a la hora de un procedimiento de violencia sexual, fundamentales, sean mujeres, niñas, niños, lo que sea. Gracias. Vamos a dar paso a una última pregunta, si hay alguna otra. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias, Juan, y daremos paso a la siguiente mesa. Muy bien.